Damos inicio a uno de mis segmentos favoritos, sexo sin pelos en la lengua. ¿Por qué sin pelos en la lengua? Porque tenemos que empezar a hablar de sexo de manera más natural, sin tanto tabú, sin tanto miedo, más seguro. Y sobre todo nosotras las mujeres. Y por eso creamos este segmento. Y esta mañana vamos a abordar un tema que entre hombres se platica bastante, entre nosotros las mujeres no los podemos platicar, pero hombres, mujeres, hablar sobre este tema de masturbación, se pone un poco compleja la cosa. Entonces vamos a hablar esta mañana, ¿la masturbación es buena, es mala, es necesaria para nuestra vida? Bueno, para esto yo estoy muy bien acompañada. Quiero presentarla a ustedes a Adriana Trillos. Ella es psicóloga especialista en temas de género y sexualidad. Muchísimas gracias por haber aceptado esta aventura en este primer segmento de Sexo sin pelos en la lengua. Y para ponerlo en contexto, me gustaría platicar qué es la masturbación, Adriana. La pregunta de cajón. Sí. Bueno, yo creo que todos y todas sabemos lo que es y sabemos que la practicamos más frecuentemente de lo que se piensa, pero pues no lo asumimos en público ni siempre tenemos por qué hacerlo tampoco. Pero creo que tal vez en términos conceptuales la confundimos con el acto único de autoexploración, de tocar nuestro cuerpo con fines eróticos, ¿no? Exactamente. Y en los hombres, digamos, como para terminar en la eyaculación. Pero la verdad es que, tal y como lo planteaste al principio, es bastante complejo, es mucho más que eso. El problema es que no lo exploramos tanto como deberíamos, porque le podríamos sacar mucho más provecho. Y sí tiene mucho que ver también con la práctica de género, es decir, es muy diferente en las mujeres con respecto a los hombres. Ahora, ¿de qué manera nosotros podríamos sacar el provecho a la masturbación? Es que cuando lo mencionaste yo digo, qué interesante. Yo estoy segura que las personas que nos están viendo también se pusieron a pensar, ¿cómo le puedo sacar provecho a la masturbación? Sí, yo creo que, bueno, me tocaría plantear que, en primer lugar, la forma más provechosa de hacerlo es utilizarlo como un acto no solo corporal, sino incluso político. Y sé que ahí ese es uno de los enfoques, no solo con el que yo trabajo, sino el que se pierde de vista la mayoría del tiempo. ¿Qué significa eso? ¿No? Porque también lo político lo tenemos como muy enmarcado en algo. Sí, o como que si fuera algo legislativo, ¿no? Y de la conducción de un país. Me estoy refiriendo a cómo el cuerpo, en este caso femenino sobre todo, ha sido históricamente leído e interpretado de forma represiva con respecto a la sexualidad y al placer. Entonces, que una mujer se permita explorar su cuerpo, disfrutarlo, pero también definir qué le gusta y qué no le gusta, cómo le gusta, hasta dónde, con quién, con quiénes, es todo un acto políticamente revolucionario, emancipador y de liberación. ¿Por qué no es lo mismo con respecto a los hombres? Porque, como vos muy bien decís, es mucho más permitido. Y aún así, fíjate, no siempre ha sido así. También la historia nos dice de que en un principio a ambos sexos se les abordaba la sexualidad de forma represiva y eso incluía las prácticas de masturbación. Ahora es muy diferente porque el machismo se ha encargado de afianzar la idea de que la libertad masculina es socialmente permitida y hasta moralmente fomentada. Sobre todas las cosas. La moral es la que siento que nos cala tanto a todos nosotros, que por mucho que querramos, no, si yo digo esto me va a decir que soy una zeta, si hago esto otro no, me va a decir que soy una puta. Entonces algunas veces uno dice, entonces ¿cómo tengo que actuar? Para que después moralmente no me vayan a etiquetar como algo que a mí me puede afectar. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para empezar a romper todas estas barreras sociales que existen y para que empecemos a disfrutar aún más el descubrir nuestro cuerpo por medio de la masturbación? Bueno, como no es nada sencillo lo que estás planteando, y a veces tenemos muchísimos ejemplos del costo que tiene para las mujeres aceptar en público de que sí nos gusta y de que sí lo disfrutamos. Entonces no es tan sencillo abrirse a una sociedad tan represiva que además juzga moralmente. Entonces yo creo que una de las tantas formas en las que lo hacemos y lo podemos ir haciendo es convencernos a nosotras mismas, porque lo que ocurre es que hay una transición entre lo que hacemos, como te decía, porque no es que no lo hacemos, y aceptarlo socialmente.
esa transición puede venir cargada de mucha culpa. Entonces, una vez que lo aceptamos, por lo menos, por ejemplo, en un medio social cercano, seguro, confiable, por lo menos podemos sentir de que no hay problema, de que todo está bien y de que aquello que se piensa, aquello que tanto nos dicen como decir, no es verdad, o al menos yo no lo opino así, o no estoy de acuerdo con eso. Y proteger ese espacio. Me refiero más a un círculo más cercano y próximo, porque si lo exponemos demasiado, nos encontramos justamente con la valoración moral más global, que es la represiva. Es la que te va a decir que eso está mal y que refuerza todas esas ideas que mencionaste. Yo te estaba mencionando fuera de cámaras que a mí me costó liberarme sexualmente hablando, que yo empecé a conocer más mi cuerpo, a descubrir ciertas cosas, a poderlo platicar de manera supernatural, con mayor libertad, hace aproximadamente como unos 3, 4 años. Siempre me gustaba hablar de estos temas, pero era como que, no, mejor ni toco este tema de la masturbación, porque me van a preguntar, ¿cómo te masturbas? Y si yo le digo cómo me masturbo, no quiero que me estén diciendo esto, ni que me estén diciendo lo otro, porque también es mi privacidad. Y me gusta también cuidar mi privacidad hasta cierto punto. Pues, hasta cierto punto lo digo es que yo, conocedora de mi cuerpo y conocedora también de los riesgos que si yo admito ciertas cosas, también por mi seguridad, prefiero no decirlo. No digo ni sí ni no, pero mejor prefiero decir, yo creo que vos no necesitas saber esa información para no tampoco estarme mintiendo. Porque si a mí alguien me pregunta, ¿vos te masturbas? Porque me pregunta eso. Eso es algo muy privado mío, no tenés por qué saberlo. Ahí no le estoy diciendo ni sí ni no, pero siento que yo me estoy protegiendo. ¿Crees que esa sea una buena manera de responder cuando alguien esté tan curioso que quiera saber algo para que nos podamos proteger, pero que también no nos estemos mintiendo nosotras mismas? Porque si yo me masturbo y alguien me dice, mira, vos te masturbas, le digo, no. Ya me estoy mintiendo ahí yo. ¿Cómo sería la mejor manera de poder abordar este tipo de situación? Porque se está hablando mucho sobre sexo, se está hablando bastante sobre sexo, sobre sexualidad. Recuerden que sexo no solamente el coito, va más allá, es esto también, lo que es la masturbación. ¿Cómo abordamos ese tipo de situaciones cuando nos toca hablar este tipo de temas en la calle, con nuestras amistades, con nuestros familiares? Bueno, esa es una de las formas las que vos mencionaste y es todo un derecho, es decir, vos no estás obligada a hablarlo en público, pero como te decía, si vos te sentís más segura en un círculo más próximo, en un círculo más contenido, claro que lo podés hacer. Y también depende de para qué, es decir, para qué ese tipo de preguntas muchas veces lo que contienen es un interés de mucha curiosidad, morbosidad, Y entonces la verdad es que es muy opcional, está en vos decidirlo y también definir con qué objetivo querés abordar. Luego yo creo que también aquí lo interesante puede ser, el tema de la masturbación, yo no lo puedo desligar del contexto histórico y cultural. No estamos en tiempos medievales, pero parece. ¿Ya? Sobre todo en los países latinoamericanos, en donde la religión sigue teniendo un peso moral sobre nuestra corporalidad. Yo a veces no lo equiparo, pero utilizo el término de la sexualidad con el de la corporalidad, es decir, ¿qué significa sexualidad? Y como muy bien decís, no es sexo, es cómo disfrutamos nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo cómo nuestro cuerpo se relaciona con el mundo que nos rodea, cómo es leído, cómo es tratado. Es decir, cómo casi se convierte y se ha convertido en un código, ¿no? Para interpretar cómo debemos ser tratadas, en este caso sobre todo las mujeres, insistiría en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria, por ejemplo, de la pornografía, de la misma publicidad, que no tiene que ser meramente pornográfica, pero sí muy sexualizada e hipersexualizada, se ha encargado de que el cuerpo de las mujeres, por un lado, sea totalmente represivo, es decir, o reprimido, perdón. Es decir, no deberíamos, ¿no?, hacer ciertas cosas, pero nos exhiben. ¿No? Es decir, ahí hay un contraste. Es como un doble discurso. Sí, y ahí me estaban diciendo que se mira linda con esa tanga, con ese traje de baño, con ese pantalón apretadito, con ese chorcito, pero por el otro lado me dicen, no, si andas así, aquí, allá, por acá. Entonces, esa es una paradoja constante en la que nos debatimos para saber si somos santas, si somos putas, como decir. Totalmente. Y no tenemos que elegir, sin embargo, sí es importante salir de esa dualidad, es decir, ¿qué más hay en nuestro cuerpo?
Y entonces lo que hay, porque no hay un intermedio tampoco, lo que hay entre esos debates es este asunto del placer, pero un placer que en el marco permitido de esta moralidad de la que hablamos solamente ocurre con fines reproductivos. Entonces por eso la masturbación entra ahí también como un tema que está de más. Es decir, ¿por qué no deberíamos masturbarnos? Pues porque eso no es para procrearse, porque vos no tenés una pareja. Incluso fíjate que eso es algo que ocurre mucho, como uno de los tantos ejemplos que podemos mencionar. En una pareja la masturbación se reduce sobre todo la femenina, porque los demás, o digamos tu pareja se siente desplazada si se da cuenta que vos te masturbas sola, por ejemplo. Es muy cierto eso. Sí. Ay, no soy lo suficientemente capaz de satisfacerte como para que te estés masturbando. ¿Qué es lo que está pasando? Y no soy lo suficientemente hombre. Ok, amor, ya no lo vuelvo a hacer. Eso pasa mucho. Sí, pasa mucho, y entonces por eso es que ahí es donde te das cuenta que el acto de la masturbación, también en ese contexto y en un contexto muy cultural, se ha concebido con fines de complacer al hombre, ¿no? Como un acto al servicio de la pareja. Porque no vamos a descartar que también puede suceder al revés, ¿no? También la mujer se puede sentir desplazada. Sí. Pero en este caso, como te digo, la tendencia es a que se reduzca más la práctica femenina. Sí. Ok, entonces ya cerrando un poco entonces la idea de que si la masturbación es buena o es mala, creo que la conclusión es que es muy buena para poder conocer nuestro cuerpo, para poder guiar también a nuestra pareja y decirle, me gusta aquí, me gusta allá, me gusta acullá, y también decir, no me gusta. Sí. Porque cuando nos conocemos nuestro cuerpo por medio de la masturbación, porque como vos muy bien nos mencionaste, es una práctica para poder conocer lo que tenemos todos nosotros y para poder disfrutar con lo que nosotros nacimos también. Ahora viene la última pregunta. ¿La masturbación entonces es necesaria? Bueno, no estoy segura si necesaria o no. Lo que sí te podría decir es que es tan abierta y tan opcional que vos podés decidir si acceder a ello o no. Lo que sí es importante es descubrir y estar clara de por qué no. Y qué tanto la carga de la represión es la que en verdad a vos te ha impedido que no lo hagas, si es que esa fuera tu decisión. Porque al final eso es algo en lo que yo siempre también insisto, todo lo relacionado con la sexualidad no es obligatorio, es opcional. Y vos no tenés por qué hacer una cosa o la otra, pero sí saber y estar bien informada de que ahí están las opciones, y también entender que eso responde a una lógica, como te decía, muchísimo más compleja que un acto físico, ¿no? Porque el solo acto de la masturbación no sirve para nada tampoco, ¿ya? Y tampoco es una receta, y que de aquí salgamos diciendo, sí, entonces como es buena y es necesaria, hay que practicarla y ya. Muchas veces eso también, si no se contextualiza, pues por supuesto que puede involucrar otro montón de cosas que no necesariamente son buenas. Por ejemplo, bueno, las adicciones, por ejemplo. ¿Una persona se puede volver adicta a masturbarse? No exactamente, que sí, es una posibilidad, pero no solo por hacerlo. No es un acto automático. Lo menciono más en el sentido de que también hay que tomar en cuenta la historia de la persona, su vida, qué le está pasando. ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Sí. Para poder identificar por qué está haciendo, por qué está teniendo ese impulso, por qué se está masturbando tanto y ver más allá. Si fuera una cuestión también de frecuencia y cantidad, claro. Yo hablo más cuando me refiero a las adicciones con respecto al cuerpo y la sexualidad, que pueden venir acompañadas de ansiedad. Es decir, la práctica, como te repito, por sí sola no la podemos ni satanizar ni promover sin saber ese contexto. Y lo que yo sí creo que es importante es eso, si nuestras experiencias eróticas, sobre todo, están acompañadas de experiencias ansiosas, creo que ahí claro que puede tener otro tipo de interpretación. Qué interesante. Ese va a ser otro tema que vamos a estar abordando aquí en Sexo Sin Pelo en la Lengua, para que no se lo vayan a perder. Se me viene otra pregunta, la última. ¿A partir de qué edad nosotros como especie humana, nosotros como seres humanos, empezamos con esto de la masturbación? Bueno, entendiendo la masturbación como un acto autoexplorativo, como lo decíamos al principio, desde que somos bebés,
desde que nos tocamos los genitales, así sea de forma involuntaria, cuando quitan el pañalito al niño o a la niña, ¿no? y se tocan, es eso, es que al final, te digo, cuando le agregamos ese sentido, digamos, el morbo, el morboso y erótico, como que si fuera el del adulto, perdemos la perspectiva de lo bonito y lo interesante que puede ser descubrir el cuerpo propio. Y los bebés lo hacen a medida que vamos creciendo, exactamente lo que describiste al principio, ¿no? Nos vamos encontrando con barreras que nos van impidiendo que lo sigamos haciendo, pero si pudiéramos permitírnoslo y que nos lo permitan mientras crecemos, creo que sería muy interesante también y natural, ¿no? Que podamos saber de que este cuerpo es nuestro, de que no pasa nada malo con él, y que al contrario podemos aprender a protegerlo, y que esa es una de las formas, no es la única. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana, por haber aceptado una vez más. Gracias. Espero que les haya funcionado cada una de estas recomendaciones. Como este es el primer segmento de Sexo sin pelo en la lengua, por esta ocasión no vamos a poder recibir todas sus preguntas en vivo, pero los próximos segmentos lo vamos a estar realizando en vivo y ustedes van a tener la oportunidad de realizarle las preguntas a nuestro invitado. Así que si quieren volver a ver todo el segmento, pueden regresarse un poquito más para que podamos interpretar mejor lo que es este asunto de la masturbación y que lo empecemos a disfrutar y lo empecemos a conocer de manera natural, porque es algo natural. No es que lo estamos imponiendo, simplemente estamos dando la información para que ustedes que están viendo puedan tomar las decisiones que ustedes crean que van a ser mejor para ustedes. Una vez más, gracias y nos vemos en la próxima.